síntomas, perdón, los síntomas que son más físicos del estrés, es el dolor de espalda Sí. o los tics nerviosos, Sí. ¿eso cómo se puede reconducir? ¿Cómo se puede...? Los 6 consejos. Haz todo eso y desaparecerán. Lo que os decía, hay tratamiento farmacológico para ese tipo de cosas. No puedo dormir, ¿vale? Pues si no puedes dormir nada realmente, o muy poquito, una semana, 10 días, 15 días, hay que tratarlo. Si ir al médico y costar una cosa. Vale la pena. ¿Por qué? Porque el descanso es vital. Y si yo no duermo, yo no puedo hacer nada más de todo lo otro. Pero repito, estoy un día, 2 días, 3 días, una semana, 15 días. No tengo una noche mala y a la siguiente duermo bien y descanso. Sino realmente tengo un insomnio importante. Si a vuestro médico y le comentáis y puede dar una ayuda. Tampoco tienen por qué ser hipnóticos o esa farmacología fuerte, sino que puede ser muchos tipos de fármacos más suaves, pues ayudan muy bien. Pero el dolor, por ejemplo, si tengo dolor, ¿qué tengo que hacer si tengo dolor? Que es un síntoma de estrés, claro. Pues vais al entrenador que tenemos a poder fracción 11, ¿vale? Y que os hagan un masaje que os traten un poco ese derrotamiento, ese dolor. Hay que trabajar sobre eso. Los síntomas hay que tratarlo. Porque si no, realmente si tengo dolor, si no descanso bien, si tengo tics, como tú decías, si tengo esos problemas físicos, es que claro, todo lo que tengo que hacer, que es sencillo, ya lo habéis visto, que no está complicado, pero no puedo hacerlo, porque no me puedo concentrar en disfrutar de mis hijos, o disfrutar de no sé qué, o ir con mi perro a pasear, o ir con no sé cuántos, porque me duele la cabeza, porque me duele el cuello, porque... Entonces, pues hagamos tratamiento del síntoma. Ya digo, el tema de rehabilitación, el tema de fisioterapia, el tema de osteopatía, en temas de estrés son ayudan mucho. Porque efectivamente cuando tú estás muy contracturado, cuando estás con mucho dolor, hay muchos dolores de cabeza que vienen del tema muscular, Cuando tienes todos esos síntomas es que es muy difícil disfrutar un rato con mi familia o de no sé qué. Entonces, pero tratarlos teniendo en cuenta lo que os digo. Que no es la solución al estrés, es la solución al síntoma. Entonces, si solo tratamos el síntoma, al cabo de un mes o de 2, estaremos todo igual. Por tanto, es un síntoma, hay que tratarlo, perfecto, eliminémoslo para que no nos dificulte, pero después trabajemos todas estas cosas que hemos hablado esta tarde, porque es lo que realmente nos va a ayudar a que la cuerda no esté tensa, que la cuerda esté en su sitio, que esté fuerte, que esté bien, pero que no esté al límite.